Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estamos aquí con otro vídeo que estoy segura les va a encantar, sobre todo a aquellos de ustedes que son fanáticos de las estrellas turcas y, por supuesto, de una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha dado mucho de qué hablar, algo que muchos esperaban y que, por fin, parece que tenemos detalles. Hande Erçel ha confesado su primera pelea con Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Ese momento íntimo, ese primer roce que, aunque pueda sonar un poco a chisme, es en realidad una faceta muy humana y relatable de cualquier relación, incluso de las que vemos en la pantalla y admiramos tanto. Así que si quieren saber qué pasó, cómo reaccionó Hande y si fue algo grave o solo una pequeña chispa inicial, quédense conmigo hasta el final porque vamos a hablar de todo esto y mucho más. Y antes de empezar, recuerden que si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hacemos, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, entrando de lleno en materia, la noticia salta a la luz gracias a unas recientes declaraciones de Hande Erçel. Como sabemos, Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoce en muchos países, y desde el primer momento su química traspasó la pantalla. La relación entre Serkan y Eda, los personajes que interpretan, cautivó a millones de espectadores, y su relación en la vida real se convirtió en un fenómeno. Han sido un tema recurrente en las revistas y redes sociales, con cada foto, cada aparición pública, generando una ola de comentarios y especulaciones. Pero como en toda relación, especialmente una que nace bajo los reflectores, no todo puede ser color de rosa, ¿verdad? Es natural que existan desacuerdos, malentendidos, momentos de tensión. Y es precisamente sobre uno de esos momentos iniciales que Hande ha decidido abrirse, ofreciendo una perspectiva que va más allá de la simple anécdota y se adentra en la complejidad y la autenticidad de las relaciones humanas. Lo que Hande ha compartido y que ha sido recogido por varios medios turcos y de espectáculos internacionales, es que hubo una primera discusión, una primera pelea, que marcó un punto, quizás no determinante pero sí significativo, en el inicio de su relación. Lo interesante de esto es cómo ella lo narra. No lo presenta como un drama insuperable, sino como una parte normal del proceso de conocerse profundamente y de construir una conexión real. Ella ha sido bastante reservada con los detalles específicos de qué fue lo que desencadenó esta primera disputa, y la verdad es que tampoco creo que sea necesario entrar en detalles escabrosos o inventar cosas, porque la clave aquí es la perspectiva que ella ofrece. Lo importante es que a pesar de ese momento, la relación no solo continuó, sino que se fortaleció. Esto nos dice mucho sobre la madurez y la comunicación que ambos han sabido cultivar, dos pilares esenciales para la longevidad y la salud de cualquier vínculo afectivo. Según lo que se desprende de sus palabras, esta primera pelea no fue algo monumental, sino más bien un desacuerdo típico de dos personas que están empezando a entenderse, a conocer sus límites, sus diferentes puntos de vista y formas de actuar. Hande ha mencionado que fue un momento en el que quizás las expectativas o las percepciones no estaban del todo alineadas, y que la comunicación no fluyó de la manera más suave. Es muy fácil imaginarse la presión que debieron sentir al principio. Imaginen empezar una relación cuando todo el mundo está observando cada uno de tus movimientos. Cada palabra, cada gesto, es analizado. Eso sin duda añade una capa extra de complejidad a cualquier noviazgo, obligando a los involucrados a navegar no solo sus propios sentimientos, sino también la mirada constante del público. La forma en que Hande lo cuenta transmite una sensación de alivio, como si finalmente pudiera compartir un pequeño secreto que, lejos de ser negativo, demuestra la autenticidad de su relación. Ella ha dicho algo así como que todas las parejas tienen sus primeras peleas, y la nuestra no fue la excepción. Fue un momento importante para entender cómo manejábamos los conflictos desde el principio. Esto es, en mi opinión, una enseñanza valiosa. Muchas veces en las redes sociales, vemos las relaciones de las celebridades como si fueran cuentos de hadas perfectos, sin fisuras. Pero la realidad es que son seres humanos, con sus propias personalidades, sus propios miedos y sus propios desafíos. Y esa capacidad de superar un primer tropiezo, de aprender de él y de salir fortalecidos, es lo que realmente construye una relación sólida y duradera. Nos recuerda que la vulnerabilidad compartida puede ser un motor de conexión más poderoso que la perfección aparente.
Ella no ha especificado si la pelea ocurrió durante las grabaciones de la serie o después de que la relación se hiciera pública. Sin embargo, podemos inferir que fue en las etapas tempranas, cuando la familiaridad aún estaba en desarrollo y la intensidad de las emociones podía llevar a malentendidos. Quizás fue un malentendido sobre los tiempos de rodaje, que son notoriamente exigentes y pueden generar estrés acumulado. O tal vez una diferencia de opinión sobre algún aspecto de su incipiente relación, algo tan común como quién da el primer paso o cómo se interpreta una cierta actitud. Incluso podría haber sido algo tan simple como un comentario malinterpretado, una palabra dicha en el momento equivocado o con un tono que no era el deseado. Lo crucial es que ambos demostraron la voluntad de hablar, de escuchar y de resolver la situación. Esto, señores y señoras, es la base de cualquier relación sana, la disposición a enfrentar los problemas de frente y a trabajar juntos para superarlos. Ande ha sido muy hábil al presentar esta confesión. No busca generar polémica, sino más bien humanizar su relación con Kerem, dotándola de una capa de autenticidad que resuena profundamente con su audiencia. Al compartir este detalle, les permite a sus seguidores verlos no solo como ídolos de la pantalla, sino como personas reales que enfrentan situaciones comunes, desafíos universales que experimentamos todos en algún momento de nuestras vidas. Es un recordatorio de que incluso las parejas más admiradas tienen sus altibajos, y que lo importante no es la ausencia de conflictos, sino la forma en que se gestionan esos momentos. Esta honestidad es lo que genera aún más empatía y conexión con el público, fortaleciendo el vínculo entre las estrellas y sus seguidores. Ahora pensemos en las posibles razones que pudieron haber desencadenado este primer roce. Podría haber sido el estrés inherente a las grabaciones de Senkalkam. Como mencionamos, la serie fue un éxito rotundo, lo que implicó horarios de rodaje extenuantes, largas jornadas y una presión constante para cumplir con las expectativas. Los actores a menudo pasan muchas horas juntos en un entorno de alta presión, y es natural que la tensión se acumule y pueda generar fricciones. O quizás fueron las diferencias inherentes a sus personalidades. Cada uno tiene su forma de ver el mundo, su carácter, sus experiencias vitales, y al principio, esas diferencias pueden chocar hasta que se encuentran puntos de equilibrio y se aprende a navegar las particularidades del otro. Ande, conocida por su dulzura, su ternura y una aparente serenidad, y Kerem, con su energía vibrante, su carisma y un carácter quizás más extrovertido y directo, podrían haber tenido algún choque inicial en la forma de abordar una situación o expresar un sentimiento. La forma en que cada uno canaliza el estrés o manifiesta sus necesidades puede ser muy diferente, y encontrar armonía en esas diferencias es parte del viaje de conocerse. Lo que sí es seguro es que esta confesión ha avivado las llamas de la curiosidad de una manera muy positiva. Los fans están fascinados por la idea de conocer un lado más terrenal de su pareja favorita, un lado que rompe con la imagen a veces inalcanzable que proyectan las celebridades. Se imaginan las conversaciones, los gestos, los intentos de reconciliación, los pequeños momentos de vulnerabilidad que construyen la intimidad. Es un poco como si nos dieran una pequeña ventana a su intimidad, algo que, aunque deseamos como seguidores, a veces tememos que pueda romper la magia idealizada. Pero en este caso, creo que ha sucedido lo contrario. Ha añadido una capa de autenticidad que, en lugar de disminuir el encanto, lo ha potenciado, mostrando que su relación, como la de cualquiera, tiene sus desafíos, pero que son capaces de superarlos juntos. Es importante destacar que Ande no ha dado nombres ni detalles que puedan perjudicar a Kerem o a su relación. Ha sido general, pero lo suficientemente específica como para satisfacer la curiosidad, manteniendo la privacidad y el respeto mutuo. La clave está en que ella lo relata desde una perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Fue un momento para entender nuestras dinámicas, para saber cómo éramos en situaciones de conflicto, parece haber sido su mensaje subyacente. Y eso es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. Aprender de nuestros desacuerdos, entender cómo reaccionamos bajo presión y cómo comunicarnos mejor cuando las cosas se ponen difíciles, es fundamental para el desarrollo personal y para la consolidación de las relaciones. En el mundo de las redes sociales, donde todo parece ser perfecto y filtrado, donde las apariencias a menudo ocultan la realidad, este tipo de confesiones son un bálsamo. Nos recuerdan que la perfección no existe y que las relaciones que perduran y se fortalecen son construidas con esfuerzo, con comunicación constante, con empatía y sí, con la capacidad de superar desacuerdos y aprender de ellos.
Esta confesión de Ander Zell sobre su primera pelea con Kerem Bürsin es, en esencia, una celebración de la realidad de las relaciones humanas, una validación de que los tropiezos iniciales no son el fin, sino a menudo el principio de un camino más profundo y auténtico. Y ahora, para ir cerrando, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, que incluso las parejas más idílicas y admiradas tienen sus momentos difíciles al principio, esos primeros roces que ponen a prueba la compatibilidad y la capacidad de adaptación. Segundo, que la comunicación abierta, la honestidad y la voluntad de resolver conflictos son pilares fundamentales para construir una relación fuerte y duradera, mucho más importantes que la ausencia total de desacuerdos. Y tercero, que la autenticidad y la honestidad, incluso al compartir aspectos no tan perfectos de una relación, son lo que realmente conecta con el público y genera una admiración más profunda y genuina. Hande y Kerem, al compartir esto, no han hecho más que reafirmar por qué son tan queridos. Han demostrado ser una pareja que no solo brilla en la pantalla con su química y talento, sino que también navega por los altibajos de la vida real con madurez, amor y una admirable capacidad de aprendizaje. Así que, mis queridos espectadores, eso es todo por hoy. Hemos explorado esta interesante confesión de Ander Zell sobre su primera pelea con Kerem Bürsin. Ha sido un viaje fascinante hacia la humanidad de estas dos estrellas, un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de los focos, hay personas reales construyendo una relación con sus propias alegrías, desafíos y aprendizajes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis, y que se lleven una perspectiva enriquecedora sobre la naturaleza de las relaciones. Antes de irnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, a investigar, a analizar y a compartir nuestras impresiones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprende que incluso parejas tan adorables como Hande y Kerem tengan sus peleas al principio? ¿Creen que esta confesión fortalece su imagen como pareja al mostrar su lado más humano y vulnerable? ¿O creen que podría generar alguna inquietud? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Leo todos sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes, sus reflexiones enriquecen enormemente la conversación. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, entretenido o informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a que nuestros vídeos lleguen a más personas interesadas en estos temas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de las historias detrás de las estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Tenemos muchas más sorpresas, análisis y noticias jugosas preparadas para ustedes en las próximas semanas. No se lo querrán perder. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por su lealtad y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.